tantos temas en torno al Senado, que también agradezco que vía telefónica nos acompañe el senador Martí Batres, a quien me da mucho gusto saludar. Senador, ¿cómo le va? Buenas tardes. A ver si ya tenemos al senador. Ceci. A ver, vamos a ver si buscamos al senador. Ya lo teníamos en línea, creo que se cayó la comunicación. Vamos a ver si logramos reconectar con el senador Martí Batres, el senador con quien tenemos que hablar del ridículo del PAN por lo del supuesto espionaje, la unidad que ha promovido en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador, a la 4T en tiempos de la BOA. Ahora sí, saludo, y grábeme, don David, saludo con mucho gusto vía telefónica al senador federal por Morena, Martí Batres. Senador, buenas tardes, le mando un abrazo. Buenas tardes, Vicente, y muchas felicidades por tu trabajo. Muchas felicidades. Gracias. He visto recurrentemente en YouTube, en las redes sociales, una presencia muy fuerte de muchos de tus reportajes, y te felicito por tu labor independiente, crítica y con una gran voluntad de cambio. Muchas gracias, Martí, y eso es lo que se debe de buscar, ¿no? El golpeteo o venderle el alma al diablo, como expone el presidente en este documento que hizo brincar a muchos por la BOA. Sí, fíjate que hay muchos elementos aquí que hay que analizar. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema que tiene que ver con los medios. No han cambiado los medios de comunicación. Son muy pocos los espacios críticos, son muy pocos los espacios de reflexión alternativos verdaderamente. Por eso valoro tanto el trabajo que tú realizas, porque los medios de comunicación en su inmensa mayoría no han sufrido transformaciones. Ahora bien, y por otro lado, también aquí todo esto que estamos abordando tiene que ver con el asunto de la transformación de México, es decir, hacia dónde va el país, hacia dónde debe ir. No debe admitirse ninguna restauración, tiene que seguir el cambio. Por primera vez se están congelando miles de cuentas de la delincuencia organizada. Por primera vez se le están entregando a municipios muy pobres del país bienes que son producto de la delincuencia o de la corrupción. Por primera vez se está persiguiendo realmente a los corruptos y se está limpiando al gobierno, se está limpiando al Estado. Por primera vez los altos funcionarios han tenido que renunciar a los lujos, privilegios. Es decir, hay una orientación distinta. Hoy, que es 10 de junio, podemos decir, por primera vez tenemos un gobierno que no reprime, que no desaparece, que no mata. Pues claro que apreciamos lo que ha sucedido en el país. Por eso me llama mucho la atención que tiene, si no semanas, meses, senador, hablando de generar unidad en torno al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ayer se lo mencionaba a la senadora Citlali Hernández, porque en ocasiones pareciera que Morena se convierte en un factor que resta y no suma para el presidente con tantos jaloneos. Pero me llama mucho la atención que usted viene advirtiendo la necesidad de unidad en torno al presidente en momentos como este. Pues mira, sí, por varias razones. Unas son institucionales y otras políticas y de cambio. Desde el punto de vista institucional, pues es elemental la unidad en torno al jefe del Ejecutivo Federal frente a una pandemia como la que estamos viviendo. Es decir, hay una crisis sanitaria, social, económica, entonces hay que unirse para que salgan bien las cosas. Pero en segundo lugar, el presidente es el factor más importante del cambio que está ocurriendo en el país. Es más, muchos de los decretos más avanzados que se han aprobado en las cámaras,
como las reformas al artículo 4 en materia de derechos sociales, o por ejemplo también el tema de prohibir las condonaciones fiscales, o el de convertir en delito grave la corrupción, para poner algunos ejemplos, o echar abajo la reforma educativa de Peña Nieto. Todo eso no se hubiera aprobado si no fuera por el empuje, por el tesón del presidente de la República, de que tiene que estar insistiendo en que salgan estos temas. Entonces, bueno, el factor de cambio en el país actualmente pues está en la presidencia de la República. Esa es la verdad, y hay que tener conciencia de ello para poder ayudar. Hay varias iniciativas importantes, por ejemplo, el seguro del desempleo que tanto pues ha generado interés, senador. ¿Dónde estamos en esto de la iniciativa del seguro de desempleo? Presenté una iniciativa para crear el seguro de desempleo en el país. Considero que es de la mayor relevancia de transformación y de coyuntura. No hay seguro de desempleo en México, solo en la Ciudad de México hay un seguro de desempleo. En Europa Occidental existe seguro de desempleo desde hace más de un siglo, desde que comenzó el siglo XX, y aquí no tenemos seguro de desempleo. Entonces, se trata de tener una red de protección social para los trabajadores que pierdan su empleo. Hoy estamos viviendo una situación precisamente crítica. Sería muy bueno que hubiera existido un seguro de desempleo en este momento, porque muchos trabajadores están perdiendo su empleo y estamos frente al coronavirus. Es terrible porque por un lado hay que resguardarse en la casa, pero por otro lado, si no hay recurso para llenar la alacena, pues ¿cómo te resguardas en tu casa? Entonces muchos trabajadores pues la están sufriendo, la están viendo realmente muy grave la cosa. Entonces, por eso me parece fundamental que abordemos lo del seguro de desempleo. Es fundamental, digamos, es un elemento que le falta a las políticas sociales que se están llevando a cabo. ¿Cómo funciona? Como el seguro de desempleo en Estados Unidos, que si te quedas sin trabajo, el empleador de alguna manera pagaba una parte, el gobierno paga otra, ¿o cómo funcionaría el seguro de desempleo? En este momento yo lo que estoy planteando es el esquema que existe en la Ciudad de México, es decir, que el seguro de desempleo funcione como un programa social que dependa de transferencias del gobierno federal, que si te despiden de tu trabajo puedas tener por parte del gobierno federal la entrega de un salario mínimo durante 3 meses, planteo en el caso de federal. En la Ciudad de México es durante 6 meses, pero también estoy calculando la viabilidad de una primera propuesta. Entonces yo estoy planteando 3 meses de salario mínimo a las personas que sean despedidas, con el objetivo de facilitar la aprobación del seguro de desempleo y de que se pueda poner en marcha lo antes posible. Pues no veo por qué alguien se opondría, pero ¿hay oposición a su iniciativa, senador? Pues nadie le ha manifestado. El asunto es que avance, que se facilite, que avancen las reformas en el Senado de la República. Eso es fundamental. Oiga, hablemos de otra iniciativa, la de las sesiones virtuales. ¿Cómo va? Bueno, hay una iniciativa que acabo de presentar, considero que es fundamental porque el Senado no puede dejar de tener vida y al mismo tiempo hay que cuidar a los trabajadores y a los propios senadores. Entonces, estamos ante 2 tipos de resolución. Por un lado, el gobierno de la ciudad dice, está restringida la ciudad, estamos en semáforo rojo en la ciudad, pero por otra parte, hay decisiones que debe tomar el Senado de la República. Tiene que aprobar leyes para materializar el Tratado de Libre Comercio, y están pendientes una gran cantidad de resoluciones que abordar. Además, hay muchos cambios que seguir haciendo, otras grandes transformaciones.
Por eso ojalá que se dé, me parece fundamental que tengamos facilidades para poder desarrollar las reformas, y las sesiones virtuales ayudarían mucho, permitirían que el Senado se reúna sin poner en riesgo a la comunidad que labora en el Senado. Oiga, senador, le quiero preguntar acerca de su perspectiva, su idea de cómo se está manejando el COVID-19 por el gobierno federal en momentos en que precisamente después de aquella comparecencia virtual de Hugo López-Gatell se desataron los demonios y empezó el golpeteo, pero más candente, contra el subsecretario de Salud, y en tiempos en que la Ciudad de México, en donde usted reside, sigue como foco rojo. Deme su análisis, su visión de lo que estamos viviendo o sufriendo. Bueno, para empezar, fíjate que cuando empezó ya abiertamente la crisis de esta pandemia, Lorenzo Meyer escribió que justo en este momento la oposición política en México había decidido emprender una ofensiva contra la Cuarta Transformación. Es decir, justo en la coyuntura de la pandemia. No en un proceso normal, ordinario, sino aprovechando la dificultad que ofrece la pandemia. Ellos decidieron lanzar su ofensiva. Llevan 3 meses en su ofensiva, un poquito menos de 3 meses, pero casi 3 meses, y no han dejado de golpetear con una cosa o con otra. No les han salido las cosas, pero no puede uno dejar de observar la mezquindad y la perversión de este tipo de estrategias de parte de la oposición. Son inadmisibles. Entonces, bueno, pues eso es lo que ha sucedido, eso es lo que ha pasado. Senador, deme su opinión, ahora que el presidente habla de un complot de la BOA. El periódico El Universal, que es señalado, publica: el lunes un personero de Morena se acercó a este diario, pidió cita, fue atendido y dijo que traía un documento que exhibía un complot en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador. Su intención era que el Universal lo publicara en su edición del martes como una gran nota generada por este diario, y que además ofrecía generosamente serviría para que esta casa editorial, que era mencionada en el supuesto plan, pudiera marcar distancia del presunto proyecto desestabilizador. Se le pidieron fuentes y se le dijo que si era una denuncia se le tendría que poner nombre, apellido y rostro. La siguiente noticia sobre el siniestro plan denominado Proyecto BOA fue la mañana del martes, cuando el presidente dijo que el pueblo le había hecho llegar un plan para debilitarlo, justo el mismo documento que el morenista había entregado un día antes a esta casa editorial. Así que si el presidente quiere saber quién llevó la BOA a Palacio Nacional, solo tiene que preguntarle a un distinguido morenista y orgulloso representante de la 4T, quien de paso podría decirle de dónde sacó el misterioso documento y por qué buscó que un medio lo presentara como una investigación propia. Bastaría con que lo invite a desayunar una vez más a Palacio para que le cuente, a menos que en la presidencia ya conozcan bien la historia. Primero, saber su opinión de esto, y segundo, le tengo que preguntar, porque usted ha desayunado en Palacio Nacional, ¿es usted el personaje? Pues mira, yo no he desayunado en el Palacio Nacional en ningún momento. Bueno, o reuniones ha habido. Ni desayuno ni como en el Palacio Nacional. Y además, por otro lado, no soy ese personaje. Pero pues que el Universal dé los nombres, ¿para qué le hace al enzarapado? Pues si va a sacar una información, que la saque bien. ¿Usted sabe de quién se trata, senador? Ya de una vez, aquí, sin censura. No tengo idea. No tengo idea, pero te voy a decir, se me hace secundario, porque quien haya tenido esa información antes de que la haya difundido el presidente, pues es secundario, porque lo importante realmente es la información. Lo importante es esta búsqueda de torpedear, de obstaculizar, es esta obsesión golpista de la oposición. Eso es, digamos,
Eso es lo relevante, realmente. Y no termina también quedando exhibido el Universal con esas intenciones de golpeteo, porque lo más fácil hubiera sido, fue Martí Batres, o fue Ricardo Monreal, o Vicente Serrano, o Pancho Pérez, o quien haya sido, Bueno, pues nada más dando nombres. Lo primero no podrías lo primero no podría ser. ¿Y lo segundo? Lo primero no podría ser porque, como te digo, yo no desayuno en el Palacio Nacional. ¿Y lo segundo? Lo más cerca que desayuno del Palacio Nacional es en el Popular de 5 de mayo. Oiga, usted está muy firme. Ni como ni ceno en el Palacio Nacional, por un lado, y por otro lado no filtro documentos. Si tengo una información, pues escribo sobre ella. Por cierto, escribo en el Universal, así de que cuando tengo una información, aprovecho ahí mi columna para escribir, para dar a conocer. Ahora, de lo demás, pues no sé, no me voy a poner a especular, pero realmente no es algo que sea tan fundamental, ¿no? Es decir, pero senador, lo que es importante es la información que contiene el documento. Ahora, si el Universal tiene información interesante que dar, pues sería bueno que la proporcionara. Bueno, para cerrar, senador, y ¿Sí? esperar que nos siga contestando las llamadas, porque siempre hay temas a abordar y ojalá que se hagan más frecuentes estas oportunidades de diálogo. Para cerrar, zanjado el tema Lili Téllez, ya ahora con la llegada de otro senador de Movimiento Ciudadano que se suma a la bancada, o Lili Téllez deja abierto ahí un tema, porque en Morena siempre fueron críticos de la decisión de Lili Téllez de dejar la bancada, y pues más aún cuando se brinca al PAN. ¿Ya está sacado ese tema o cómo ve este cambio de Lili Téllez, este chapulineo, lo voy a decir con todas sus letras, perdónenme, senador, el chapulineo de Lili Téllez al PAN y pues también el chapulineo de Movimiento Ciudadano a Morena? Pues mira, no me he metido en esos temas, no he opinado. En general no me gusta opinar de esos asuntos, sino de los temas de política nacional, de los temas del país, los temas que le preocupan a la gente, es lo que realmente. Pero son importantes, ya, porque si no tienen los números, si no tienen los votos necesarios, es importante para la gente, porque si Lili Téllez se va y los deja sin los votos necesarios y luego llega el de Movimiento Ciudadano y le da un voto más a la bancada de Morena, eso es importante, es relevante, senador. Mira, de todas maneras, todo lo que se decide en el Senado tiene que pasar por procesamientos. Incluso para lograr la mayoría simple, pues se requiere el acuerdo con el PT o con alguna bancada. Con el PT, que son los aliados más próximos, pero puede ser con otras bancadas. Para lograr reformas constitucionales se requieren acuerdos con varias bancadas. Es decir, de todas maneras se tienen que buscar acuerdos, convergencias con las diversas bancadas. Así te diría yo, ¿no? Por otro lado, yo no estoy al frente del grupo parlamentario, soy un senador más en el grupo parlamentario. Si estuviera yo sé que está guardando su distancia, pues lo que haría sería cuidar que nadie se vaya, ¿no? Pero bueno, senador, yo solo soy un senador más. Y el camino, el rumbo que lleva Morena con Ramírez Cuéllar, yo he sido crítico porque siempre he dicho que Andrés Manuel López Obrador no es Morena, ni Morena es Andrés Manuel López Obrador, y pareciera que a veces pues convierten en una zancadilla para el presidente desde el partido. Su visión para cerrar, se lo pido, por favor. Mire, vamos a ver cómo se desarrollan, apenas va empezando esta nueva dirigencia, pero sí me gustaría una dirigencia mucho más activa en ciertos temas. Yo diría que es muy importante que la dirigencia y los dirigentes en los diversos niveles de Morena se metan a la defensa del proyecto. Hace falta verlos en la defensa del proyecto activamente. Creo que eso es un punto importante.
También creo que es importante que la dirigencia de Morena atienda los problemas que hay en los diversos congresos locales, donde luego hay legisladores que votan por otro lado o en sentido contrario a las líneas programáticas de Morena. Son cosas que hay que atender, que hay que resolver. Creo que son puntos importantes que tienen que ver. Sobre todo el más urgente es la defensa del proyecto. Y bueno, aparte pues hay propuestas, eso está bien que haya propuestas, no olvidarse de la defensa del proyecto, que es un tema fundamental. Por lo demás, mi respeto para la dirigencia de Morena y esperemos que se desarrolle bien y que tenga mucho éxito. Pues, senador, no se pierda, aquí en Sin Censura siempre estamos para hablar abiertamente de los temas y espero que nos permita seguirlo molestando para que dialoguemos con la audiencia. Todas las veces que quieras, Vicente. Siempre hay un montón de cosas que decir. Yo tengo muchas cosas que decir, así de que estoy a la orden para que platiquemos sobre los diversos temas de la agenda nacional. Sale y vale. Estamos Le mando un abrazo, mi senador. querido Vicente, y nuevamente muchas felicitaciones por tu trabajo. Gracias. Es el senador Martí Batres, senador federal por Morena, hablando.